Bien. Bueno, ya estamos, creo, ya estamos al aire. Estamos ahora con Santiago Castañaruy, que es presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, con Marta Chávez, que es miembro de esta misma comisión, y también Marisol Perestello. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Están agotados, me dicen, porque han estado todo el día en trabajo de comisiones, en la Comisión de Constitución y también en la de Justicia. También usted forma parte de la de Justicia, ¿no? De las dos, tanto Constitución como Justicia. Tenemos dos comisiones en una acá. Así es. Bueno, pero el tema que queríamos hablar es el asunto de la reforma a la ley de partidos, ¿no es cierto? Entiendo que han ido aprobando algunas cosas en las últimas semanas. He visto, por ejemplo, que han aprobado que el Jurado Nacional de Elecciones cancele la inscripción de las organizaciones políticas cuando consideren que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, o que declare la ilegalidad. Ahora, eso ya no estaba en la ley anterior. Sí. Lo que pasa que se está cambiando. En la actual ley se establece que sea el Poder Judicial, esa facultad se la estamos dando al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ah, ya, pero es la misma facultad. Sí, se parece, ¿no? Son parecidas. Entonces, ¿no? se habla también de declarar la ilegalidad. ¿Qué significa declarar la ilegalidad? Primero se declara su ilegalidad del partido político que atente contra el sistema democrático, contra los derechos fundamentales, que procure que participe en los actos terroristas, de tal manera que una vez que se declara su ilegalidad se pasa a la cancelación del registro y desaparece, digamos, del registro de organizaciones políticas este partido político vinculado. ¿Qué, digamos, efectos jurídicos tiene la cancelación de la legalidad? ¿Qué implica? Deja de tener personería como partido. Como partido, simplemente. Ya no existe. No puede postular. Claro, no puede presentar candidatos. Ya no pueden participar en procesos electorales. ¿no? Nada más. Pero no es que la pertenencia, por ejemplo, de esa agrupación sea ilegal, que sea penada o algo parecido. Si es que se acredita que la pertenencia de esa agrupación, por ejemplo, está fomentando la comisión de delitos, entraría en otro supuesto penal que hoy está como asociación ilícita y que según el proyecto que se ha aprobado de crimen organizado estaría como crimen organizado, la sola pertenencia, pero se tendría que probar evidentemente no solamente que hay un supuesto de apología al terrorismo o una organización vinculada al narcotráfico, pero el supuesto que acá se contempla es que no tenga una conducta democrática, con lo cual pierde la inscripción, y el otro supuesto que es más interesante es o no se le deja si quiere inscribirse. Y a mí me parece que eso es enfrentar frontalmente a quienes se organizan para ingresar a la política y con eso eludir responsabilidades penales en materia de narcotráfico, de trata de personas o de terrorismo. Crimen organizado en general. De acuerdo, o sea que esto habría quedado bien, digamos, este artículo. Ahora hemos discutido bastante porque el tema de pasar de la Corte Suprema, que tradicionalmente es la que ha disuelto las personas jurídicas que son antijurídicas, diríamos, ¿no? Que su objeto social es antijurídico, ha dado un debate pues muy interesante, ¿no? Sobre y hemos fundamentado la necesidad de que sea el Jurado Nacional de Elecciones, y eso es lo que hemos acordado, ¿no? Lo que pasa también, Jaime, es que los procesos judiciales en Perú demoran mucho. Un proceso judicial te puede durar 5 años. Entonces, mientras tanto, el partido político sigue funcionando, puede participar, digamos, en los procesos electorales, pero con la norma que hemos aprobado en la Comisión de Constitución y el Jurado Nacional de Elecciones tiene las herramientas suficientes para declarar su ilegalidad, se cancela de tal manera que ese partido ya no puede participar en la vida democrática, en la vida política del país, ¿no? Otro asunto, veo que las candidaturas de los invitados de los partidos ya podrán llegar al 25% de la lista, digamos, congresal, ¿no es cierto? Lo hemos elevado, ¿no? En realidad, de todos los salvo la de la fórmula presidencial, de todos los cargos de elección popular. Ya. Porque ahora la cuota es, la ley dice, 4/5 partes deben responder a elección interna y 1/5 parte, o sea, el 20% puede ser invitado de fuera. No es invitado, sino por decisión de los órganos del partido. Ya. Pueden ser los mismos afiliados o terceros. Los mismos partidarios podrían ser, ¿no? Podrían ser. ¿Y se ha elevado 25% el reconocimiento de la realidad? ¿O qué? ¿Por qué? Es que porque hay que cumplir con las cuotas, porque hay cuotas de mujeres y de hombres. Y a veces hay cuotas de jóvenes, hay cuotas de personal de comunidades nativas, y entonces como estamos la mayoría a favor de que se mantenga el voto preferencial para las elecciones internas, podría ser que a consecuencia de las elecciones con voto preferencial salga un resultado que no respete las cuotas, y entonces es necesario que también los órganos del partido tengan la posibilidad de completar, porque si no, no se podrían inscribir. Una vez que es lista abierta. Y además, Marisol, te permite, digamos, que el partido pueda invitar personalidades, gente del mundo académico, ¿no? Claro, y esa es la idea normalmente, ¿no? Entonces, de tal manera que los partidos puedan oxigenarse, digamos, con nuevas personalidades al interior de lo mismo, ¿no? También hay cuadros técnicos, ¿no? Los partidos políticos tenemos no solamente
lo ideal es que se hagan ambas cosas, gente que hace trabajo de bases, pero también hay cuadros técnicos que no hacen trabajo de bases, pero que tienen un aporte al partido muy importante. Pablo Secada, por ejemplo, empieza en el PPC haciendo un trabajo técnico desde el 2001 en el plan de gobierno, y recién en los últimos años es que hace un trabajo de bases intenso, y no someterse a una democracia interna podría significar que no salir elegido, lo que no significa que no tenga un reconocimiento y un cariño del partido que se materializaría en este porcentaje en el cual se le da espacio. Nosotros éramos de la idea de mantener el 20%, sin embargo la mayoría ha decidido que es el 25% y por supuesto vamos a respetar esa decisión. Ya, bueno, entonces me imagino que los 25 fue propuesto por los partidos menos institucionalizados, entonces. No, yo creo que ha sido producto del consenso, ¿no? Bueno, al contrario, Jaime, al contrario, ¿no? institucionaliza porque permite que los órganos partidarios puedan, o sea, refuerza los partidos en realidad. Yo creo que refuerza los partidos, porque no solamente las elecciones de la democracia interna, sino también la visión que pueden tener los órganos y la responsabilidad que tienen quienes conducen un partido, tienen que tener también peso, ¿no? Claro, acá, Jaime, lo importante es darle herramientas a los partidos para que puedan, digamos, trabajar con mejores cuadros, ¿no? Por eso se ha considerado elevar un poco más, rescatar un poco el elitismo que es necesario de todos modos. Así es, ¿no? Los partidos políticos, veo que han aprobado ustedes también, pierden su inscripción cuando no participan en elecciones generales durante 2 periodos consecutivos o sucesivos. Y esto, bueno, eso es una medida que va también en la misma línea de la valla electoral para las alianzas, es decir, de alguna manera apunta a reducir el número de partidos, digamos, ¿no? Se ha subido la valla, eso ya se mencionó, ya se comentó hace un buen tiempo, ¿no? Esto que se ha subido la valla para las alianzas, 2.5 por cada nuevo miembro, por cada partido adicional, más el 5 de base, claro. Es que había hemos constatado, pues que porque como había la espada de Damocles y una interpretación, porque ni siquiera es una norma expresa de la actual ley de partidos, sino una interpretación que decía que los partidos políticos prácticamente tenían que ser maquinarias electorales. Si se abstenían de participar en un proceso, perdían su registro. Y eso creo que no es justo, y hemos coincidido con Transparencia, con Idea Internacional, y en todo foro que hemos participado no era dable que se castigue a un partido con la extinción si es que no participaba en un proceso electoral, y por eso es que se hacían estas alianzas, pues incluso antiprogramáticas, ¿no? Para salvar a los partidos, y aprovechando que además que la valla era nada, da lo mismo participar 5 partidos que uno. Entonces hemos remediado eso. No, pero en la legislación actual tú puedes no presentar candidato presidencial, por ejemplo, y mantener la inscripción. No, pero si tienes que presentar indefinidamente. Tienes que presentarte al Congreso necesariamente, porque si no obtienes un número de congresistas, ahora podrías no presentarte al Congreso, no presentarte a la presidencia de la República. Podrías internar, digamos, durante 2 periodos. Un periodo. Ahora al segundo ya te cancelan, pues. O sea, el objetivo general, y en eso coincidimos todos, podemos tener distintas visiones, es fortalecer los partidos políticos. Hay una coincidencia en todos los miembros, lo que hay es algunos matices, pero en todos los debates giran en torno a fortalecer partidos políticos vía el financiamiento, vía el tema de la capacitación, vía alianzas que tengan una lógica en la cual no se privilegie un partido chico, sino en todo caso que hayan alianzas programáticas con 2 partidos que asuman la responsabilidad de poder perder la inscripción en el caso de que no lleguen a los porcentajes de la valla que se han fijado. Entonces, hay una línea que primero enfrenta el tema de las modificaciones que son necesarias, pero después atiende a respetar y fortalecer el partido. Ahora, hay discrepancias, por ejemplo, nosotros hay discrepancias también. Ahora parece como que estuviéramos todos de acuerdo, pero por ejemplo hemos aprobado la sesión pasada alianzas entre partidos y movimientos regionales. Yo he estado en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo creo que deben haber alianzas de partido con partido y movimientos regionales con movimientos regionales. Pero por una alianza de movimiento regional con un partido, un movimiento regional puede saltar al escenario nacional e incluso presentar candidaturas, ¿no? Entonces yo creo que las alianzas debían mantenerse entre iguales, ¿no? Alianzas de movimientos o alianzas de partidos, ¿no? Pero, ahora, en la práctica hay partidos que se han aliado con movimientos regionales, ¿no? Por ejemplo, el Partido Nacionalista salió con muchos movimientos políticos, son alianzas políticas, eran alianzas electorales, ¿no? Porque las alianzas electorales no estaba permitidas, tienen otra connotación jurídica, ¿no? Entonces ustedes han legalizado una práctica informal. Sí, porque creemos que los movimientos el fujimorismo es algo parecido, claro, es que una cosa es que llegues a acuerdos políticos y programáticos y otra cosa es que celebres alianzas. Yo no creo que quepan las alianzas entre distintos, ¿no? Hay que
que aliarse con otro par, ¿no? Entonces, lo que pasa, es un criterio, ¿no? Lo que pasa que ya en los hechos se venía dando, ¿no? Como tú bien dices, queremos legalizar esa situación porque le permite a los partidos nacionales tener mayor presencia en las provincias, ¿no? Y justamente quien tiene mayor presencia en las provincias son los movimientos regionales, ¿no? Pero además sincera, Santiago, porque en la práctica hay alianzas electorales que no generaban ninguna responsabilidad para el movimiento regional, que terminaba tratando de quedar bien con todos. Claro. Pero si tú vas a asumir que vas a apoyar una candidatura concreta por un tema programático, además se pacta, es decir, es público y todo el país sabe que la alianza con el movimiento regional de Tumbes es en estos supuestos, con estos ejes programáticos, en base a estos principios y con estos objetivos concretos. Es público. Lo que pasaba en la práctica era que el movimiento regional apoyaba, pero entonces si no te iba tan bien cambiaba el apoyo para otro lado, y eso... Un oportunismo total. No es correcto. No genera transparencia, digamos, en la ciudadanía. Porque no genera predictibilidad. El que finalmente termina respaldando una candidatura porque confía en el movimiento regional tendrá que asumir que hay un conjunto de ejes programáticos. Obviamente el Partido Nacional aquí tiene la posibilidad de decidir si hace la alianza o no hace la alianza, y si la hace, en qué condiciones la hace, en fin, o hay una serie de cosas. Yo no creo que ningún partido nacional renuncie a determinados, digamos, bases doctrinarias, ni mucho menos. Lo que haces es aliarte por afinidades, pero claras, con los supuestos concretos, ¿no? Ahora es interesante el debate, ¿no? Porque atiende a formas de ver la realidad distintas en función de experiencias. Pero además yo creo que los partidos necesitan, de acuerdo a ley, tener, por lo menos en 17 departamentos, necesitan tener sus comités provinciales. Y entonces yo creo que se hace innecesario que estén pactando con movimientos regionales. Es más, la alianza con movimientos regionales no sé cómo se va a administrar con este tema de la valla electoral, que se le va a aplicar también 2.5% adicional por aliarse con un movimiento regional. ¿Sí? No es proporcional. Igual, claro. No, ¿Sí? No, ese es un tema. Bueno, entonces eso va a desalentarme. Es un tema a resolver. O sea que, perdón, si dos partidos forman una alianza, necesitan para ingresar al Congreso 7.5%. La valla es de 7.5%. Si fueran tres partidos, pasamos a 10%. A 10%. A 10%. Entonces, si tres partidos forman una alianza y no alcanzan el 10%, su inscripción se anula. Se cancela. Se cancela de los tres que participan en la alianza electoral porque no han cumplido el requisito mínimo para pasar la valla electoral, ¿no? Que es en este caso esto es una manera de disuadir usar a la alianza como una especie de, una combi para poder entrar al Congreso y conservar la inscripción. Exactamente. Y además también va a ser elegir, porque si tú eres un partido que tiene posibilidad de obtener un 7.5 o un 8%, vas a decir, si me sumo con voy a tener que llegar a 10%. En cambio, ahí hay que hacer elecciones, no va a entrar, y obviamente las elecciones que tú hagas se supone que se hacen en base a ejes programáticos, a líneas doctrinarias, a principios, ¿no? Sobre todo que te genera incentivos positivos para que los partidos fuertes se juntan. Los partidos chiquitos sí van a terminar, ¿no? Van a desaparecer. Van a desaparecer, ¿no? De tal manera que, digamos, vamos a tener, digamos, un sistema de partidos políticos cada vez más pequeño, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pequeños partidos fuertes, pocos, ¿no? Bueno, y la otra medida que han aprobado es el financiamiento público de los partidos políticos a partir de 2014. Esto ya estaba en realidad en la ley anterior, pero dependía de que el Ministerio de Economía diera la partida, y el Ministerio de Economía nunca dio la partida. No, entonces ahora sí ya no hay dependencia, sí tiene que de todos modos financiarse a partir de 2014 los partidos. Hay un mandato legal que le exige al Poder Ejecutivo para que le asigne una partida a los partidos políticos para que puedan financiarse y puedan desarrollar sus propias actividades. Ahora, ¿cuál es la digamos, necesidad de esto? Porque quizás esto no sea una medida muy popular, ¿no? Porque como los partidos en general están desacreditados y la gente cree que los políticos pues se rascan la barriga y no hacen nada, y encima los van a financiar. Es decir, ¿cuál es la necesidad o la sustentación, digamos, de la necesidad del financiamiento público? Sí, yo creo que es, primero, que somos uno de los dos países, Venezuela y Perú, que no tienen financiamiento público para sus partidos. En segundo lugar, nos libera de la dependencia de dinero que no es bien habido, o de la compra que puede hacer intereses económicos de un partido para que defienda sus intereses, ¿no? Permite que los partidos existan realmente, porque en realidad es muy costoso sostener los comités provinciales. Y yo creo que más bien quizás en un primer momento puede ser incomprendido, pero yo creo que la gente tendrá que entender, si mi plata está ahí en el sistema de partidos políticos,
debo participar. Pero ese, digamos, el argumento de que esto libera a los partidos los blinda, digamos, frente a la posibilidad del financiamiento del narcotráfico o de grandes intereses económicos, claro, corrupción. Puede no ser así, digamos, una campaña cuesta mucho más que lo que van a recibir como financiamiento los partidos. Pero eso no es para campaña, sino esto es para funcionamiento y para formar a sus cuadros. Capacitación de cuadros. Por eso digo, en las campañas igual puede entrar el narcotráfico, puede entrar todo el mundo. Lo que pasa es que en las campañas tenemos o sea que no es un blindaje. No, pero en las campañas hay franjas electorales, hay límites para la contratación de publicidad también. Sí. Pero además, Jaime, el financiamiento no es para gastos corrientes. De hecho, los partidos hoy se financian, en el caso del PPC, con el aporte de congresistas y de regidores. Pero eso no alcanza para formación. El financiamiento es para formación, tiene un destino concreto que debe ser acreditado. Y supervisado. Y también para funcionamiento. Y también para funcionamiento. Pero funcionamiento general, no es para campaña, no es para periodos electorales. Así es. Pero es para pagar los alquileres, por ejemplo. Claro, de los comités. Exacto. No es eso. Lo que te garantiza que un partido político va a poder tener cuadros, renovarlos, formarlos en doctrina, cosa que se hace ahora, pero se hace con un presupuesto, digamos, mínimo. Y si se hace muy limitada. Se hace de manera muy limitada. La capacitación, creo que es una medida difícil, poco comprendida, pero que además se va a medir el resultado inmediatamente en políticos mucho más preparados. Es indudable que digamos, es todo un proceso en realidad, ¿no? O sea, claro. Yo creo que en unos años vamos a tener partidos más fuertes, más sólidos, con mejores cuadros, ¿no? Mejor preparados. El financiamiento es para ser utilizado en actividades de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos de funcionamiento ordinario. Claro, o sea que por ejemplo los locales y todo. Eso es importante, efectivamente es importante, porque no para digamos, sueldo, en este momento no para pagar sueldo. En Cajamarca, por ejemplo, no hay casi presencia de los partidos políticos, salvo el APRA un poco, casi sumergida. Partido Nacionalista, claro, los partidos nacionalistas en contra de Conga. Digamos, partidos políticos que quisieran hacer la batalla, digamos, por la inversión minera, no tienen casi presencia, ¿no? Bagua, por ejemplo, yo creo que no hubiera habido el problema del baguazo si hubieran habido partidos activos y discutiendo y debatiendo a nivel pacífico e intenso, ¿no? Y no discutiendo políticamente, porque esa es la política, no discutir. Ahora, uno para hacer política, ¿qué cosa necesitas? Un local, un espacio físico para discutir. O sea, necesitas locales. Ahora los locales están carísimos. Regionales, ¿no? Tú eres piurano, o sea, tú sabes perfectamente que el debate sobre la problemática de Piura, si no la traes tú, la problemática concreta a veces se desconoce, ¿no? En el tema de la política pública, en el tema general de decisiones que pueden verse para las zonas urbanas positivos, pero que no necesariamente lo son para todo el país. Entonces la voz del militante de base lo que te da son alertas, te dice, oye, por si acaso estás perdiendo de vista que en la zona altoandina la reacción a lo señalado por Ollantumala respecto a los pueblos indígenas es mala, por decirte un tema que yo lo sé porque sí tenemos bases en determinados pueblos quechohablantes. No lo sabría si no tuviese quien me da la información de primera mano, el que es definitivamente esa forma de organización la que garantiza una mejor representación política. Y para eso necesitas tener una base. Pero para eso, un local partidario. Digamos, eso podría ser complementado perfectamente con un esquema de elección de congresistas vía distritos uninominales o binominales, cosa que eso sí no está ni planteado ni siquiera avisorado, pero eso le da mucho más representatividad al congresista. Eso está dentro de la discusión de la reforma electoral, que como digo que también podríamos discutir su constitucionalidad o no, ¿no? Bueno, o sea, si es inconstitucional se modifica la Constitución, claro, requiere... Sí, porque la Constitución señala la representación proporcional. Ese es el tema, ¿no? Pero yo no creo, digamos, dice que es una cosa condicional, ¿no? Yo no creo que establezca obligatoriamente, habría que ver el texto de la Constitución. Yo creo que me parece que es una cosa condicional. Si es que hay... hay representación proporcional. Pero en todo caso se puede modificar la Constitución, o sea, el tema es plantear el debate y discutirlo, ¿no? El tema de bicameralidad, o sea, lo que hay que reconocer es que hemos enfrentado un debate que había sido postergado. Claro. Por ejemplo, el tema del voto preferencial, ¿no? Todo el tiempo sale, vamos a discutirlo, vamos a votarlo y espero que... Y eso se va a plantear también el voto... Se discute la próxima semana. Se discute, porque el mejor voto preferencial es precisamente el distrito uninominal, es decir, yo elijo por una persona, ¿no? Ese es el mejor voto preferencial, pero en fin, y esa es otra discusión.
Porque el voto preferencial como tal efectivamente es malo para los partidos, ¿no? Distorsiona los partidos. Claro. No, y es malo también para la administración electoral, porque complica el voto, complica el cómputo y todo, ¿no? Sí. Por eso demora el conteo. Claro, ahí lo único, digamos, el negativo de eliminar el voto preferencial es que está de alguna manera restringiéndole un derecho al elector. El elector por lo menos puede escoger de una lista propuesta por el partido a una persona. Por eso digo, la mejor manera de devolverle ese derecho es yendo a un sistema de distritos uninominales, por eso nosotros vamos a fortalecer la democracia interna. Queremos que, digamos, que el voto preferencial se dé en elecciones internas y no en las elecciones entre partidos, de tal manera que la propia militancia escoge, digamos, quiénes son sus candidatos. Esas elecciones internas pues a veces son un problema, ¿no? Pero es que parte del fortalecimiento de los partidos políticos pasa por fortalecer la democracia interna, ¿no? Pero ese es el esfuerzo que se está haciendo, me parece importante, porque además hay debate intrapartidario, ¿no? En mi caso, es un caso interesante el saber que, por ejemplo, Javier Bedoya y yo llevamos a la comisión la posición del partido, no la posición personal. Y esa es un poco la lógica general. Tú puedes discrepar, pero finalmente hay una posición partidaria que va a ser la que prevalezca, ¿no? Una cosa, el tema de la revocación, no sé si ese es otro proyecto de ley. Ese es otro tema que también lo vas a ver. Ustedes lo van a ver, ¿no? También está es decir, las modificaciones, la reforma de la institución de la revocación o de la revocatoria. Ciudadana, sí. ¿Y por dónde va a ir eso? ¿Ya hay, saben? Mira, te podría dar cuál es mi posición personal, porque todavía ese tema no lo hemos visto en la comisión. Pero yo creo que hay que revisar un poco el texto original, ¿no? Mantener los porcentajes como estaban. Creo que era 10% gobiernos regionales, ese para la recolección de firmas, 10% gobiernos regionales, 15% gobiernos provinciales y 25% gobiernos distritales. De tal manera, ¿no?, que ya no exista el límite de las 400.000 firmas, ¿no? Con lo cual, eso significa para el caso de Lima más o menos algo así como el 7%. O sea, el 7% de la población limeña nos ha llevado, digamos, a los 6 millones de electores a un proceso de revocatoria. Ahora, otro tema que yo creo que en el tema de revocatoria es que no debería haber elecciones complementarias, sino deben ser reemplazados por los accesitarios, ¿no? Porque ese justamente ese es el incentivo perverso para generar una revocatoria, que generalmente la presentan quienes, los perdedores, ¿no? Bueno, siempre y cuando haya accesitarios. Bueno, no, claro. Siempre tienes accesitarios, ¿no? Claro, es una manera de desincentivar a los que acceden, los que quieren acceder al botín municipal, digamos, o quieren acceder. Además, incentivar que se ponga como accesitarios a personas que tienen capacidad de asumir la responsabilidad principal, porque lamentablemente vemos que a veces el accesitario termina estando en una lista, pero no necesariamente está capacitado para asumir esa responsabilidad. Eso es sumamente peligroso para el país, ¿no? ¿Cómo hacemos? Eso es responsabilidad de los partidos políticos. Por eso con esta reforma va a generar los incentivos, porque en caso que se presente una revocatoria, quien va a suceder en cargo va a ser el accesitario. O sea, va a haber mayor control por parte de los partidos y los movimientos de poner, digamos, mejores accesitarios, porque ellos podrían eventualmente llegar a ocupar los cargos de los revocados. Ahora, a mí no me gusta mucho la revocatoria, en verdad. Yo prescindiría de ella, porque yo diría que el elector sepa que elige, y que elige pues por los 4 años, los 5 años y ya. Bueno, eso supondría también una modificación. Una reforma constitucional, lo tenemos en nuestra Constitución del Estado, ¿no? En la Constitución 93 es un mecanismo la revolucionaria Constitución de sí, pero yo creo que si no se reglamenta no se hubiera aplicado, pero se mejoró la ley y se la facilitó el año 2004 precisamente por los que luego estaban criticándola porque se les estaba aplicando a ellos, ¿no? Claro. La facilitaron en el año 2004, en verdad. Se pueden corregir las dos cosas, ¿no? Se pueden corregir las modificaciones del 2004 y se pueden corregir las deficiencias de Constitución del 93. Nosotros vamos a mantener la posición que en ese momento sustentó Lourdes Flores, que era contra la figura de la revocatoria, ¿no? Por las consecuencias nefastas que le da al alcalde, es clarísimo, ¿no? El tema de tratar inmediatamente de llevarse bien con el opositor, incluso haciendo cosas que no son. No, pero que también también tiene que modificarse la elección, porque no es justo que porque alguien saca una mayoría relativa se lleva la mitad más uno de los concejales. Debería ser proporcional. Con 23% tú te llevas la mitad más uno de los concejales. Eso es en aras de la gobernabilidad. Sí, pero tampoco es creo que. Y este asunto que se está planteando ahora, el inefable Marco Tulio bueno, no hay que tenerle miedo a esa revocación de los congresistas. Bueno, tiene tiempo para hacer esa colección, es un derecho ciudadano, vamos a estudiar el proyecto. Lo vamos a analizar. Pero yo creo que eso también requiere un distrito nominal, porque ¿cómo voy a revocar yo a quién revoco del a todo el mundo, por ejemplo? De los 36. Imagínate. ¿Cómo yo hago para separar a uno? Claro, eso va de la mano con un sistema de
esto es uninominal. Además, por favor, yo digo, qué peligroso va a ser el Congreso, porque sí, claro, para salvarse el pellejo van a presentar, pero cualquier iniciativa de lo más populista, el caso, bien peligroso. A mí no me gusta por eso. Sí, sí. No, la verdad es que no creo que eso pase, porque además, ¿con qué criterio aplicarías revocatoria? ¿Qué número de firmas? El más votado entró con un poco más de 100.000 votos. Sí. Complicado, ¿no? Sí, pues, en todo caso podría ser pasar a un sistema de elecciones cada 2 años y medio. Renovación por tercio, claro, que es otro tema, claro. Sí, ese es otro tema, ¿no? En todo caso, que no es revocación, sino es una programación en todo caso de recortar elección escalonada, en realidad es la realidad. Puede existir. Bueno, estos son los temas, ¿no?, que hay que discutir, pues efectivamente, para mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero ya nos ha ganado desgraciadamente el tiempo, la cantidad nos ha ganado a la discusión. Muchísimas gracias por el invitado a esta discusión. Vamos a una pausa y regresamos ahora con una nota sobre la conferencia de Bill Clinton hoy día en la UPC, y luego vamos a estar con José Luis Guasch.